En la mentira se contienen numerosos males, por lo que entonces es condenable. Algunos de ellos son, por ejemplo, encierra una ofensa directa contra la verdad, induce al error a quien se le dice, el cual tiene derecho a no ser engañado, lesiona el fundamento de la comunicación de los hombres entre sí, fomenta y en ocasiones en ella tiene su origen la vanidad y la soberbia. Quien miente pierde a veces la reputación y la fama, lesiona la caridad en el trato con el prójimo, puede faltar a la justicia cuando se miente y es en prejuicio de otro. La mentira es funesta para la convivencia, puesto que crea desconfianza en las relaciones sociales. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la mentira, por ser una violación de la virtud de la veracidad, es una verdadera violencia hecha con los demás. Toda mentira realmente es intrínsecamente mala. Esto no quiere decir que sea siempre grave, pero uno a veces dice, voy a decir una mentirita piadosa. Realmente la mentira es intrínsecamente mala y nunca debe decirse. Sin embargo, la mentira en sí misma, si no ocasiona daño, etcétera, etcétera, es una falta venial. De ordinario, por ejemplo, a la que hablábamos al principio, la mentira jocosa, es un pecado venial, pues, porque realmente con ella no se le hace daño a nadie. Ahora, es pecado mortal si con la mentira se tiene la intención de ocasionar un mal grave al prójimo, o cuando una persona constituida en autoridad le miente, por ejemplo, a su subordinado en cuestiones que atañan gravemente a sus intereses. Y también, eso sí lo tenemos que dejar muy, muy, muy claro, la mentira es falta grave cuando se lesiona gravemente la fama del prójimo. Asimismo, se peca mortalmente si con una mentira se conculcan los derechos ajenos en la administración, por ejemplo, de la justicia. Eso lo vemos en el número 2484 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hay también unos principios morales, vamos a decir así, sobre la mentira. El principio fundamental sobre la mentira es que nunca es lícito mentir. De ahí toda mentira, por pequeña que sea, quebranta el orden natural de las cosas querido por Dios. La Sagrada Escritura la prohíbe terminantemente. En Éxodo 23, capítulo 23, versículo 7, donde nos mandan alejarnos de toda mentira. En segundo lugar, la malicia de la mentira no consiste tanto en la falsedad de las palabras como en el desacuerdo que siempre hay entre la palabra y el pensamiento. Otro principio moral en la mentira es que para que haya mentira no hace falta que los demás resulten efectivamente engañados por lo que decimos o hacemos. Hay mentira también cuando los demás se dan cuenta de que esta persona está diciendo lo contrario a lo que piense, pues. Y en el número 4, la gravedad de la mentira ha de considerarse no solo en sí misma, sino por los daños que puede causar. La mentira puede destruir bienes considerables como la amistad, la armonía conyugal, la confianza de padres e hijos o de hijos a padres. Además, ocasiona siempre daño sobre la misma persona, pues si se miente después, aunque el mentiroso diga la verdad, ya no se le cree. Vamos a ver ahora también que existen unos pecados, afines a la mentira. Pecados afines a la mentira son, por ejemplo, la simulación, que es esa mentira que se verifica no con palabras sino con hechos. Por ejemplo, miente un hijo que ante la vigilancia de su padre está simulando estudiar. Entonces no es necesariamente de palabra, sino como el obrero también que simula trabajar para no ser reprendido por el jefe, pero a lo mejor tiene un sudoku metido escondidito entre la computadora. Entonces eso es mentira, es un engaño, pero es una simulación, no es de palabras. La hipocresía es aparentar externamente lo que no se es en realidad para ganarse la estimación de los demás. Eso es ser hipócrita. La adulación consiste en exagerar los elogios al prójimo para obtener algún provecho. Eso tiene otro término aquí entre nosotros, pero pues no lo voy a decir. Y la locuacidad es hablar con ligereza, con peligro de apreciaciones inexactas o injustas. Por otro lado, la locuacidad fácilmente degenera en difamación o calumnia. La gravedad de estas faltas dependerá del daño o perjuicio que se ocasione
por nuestra actitud. Viene ahora una parte donde que la tenemos que ver, esa es una parte bien bonita, porque se dice, se debe ocultar la verdad. Entonces, la obligación del 8º mandamiento de decir siempre la verdad no te obliga a decir todas las verdades que conoces. Hay muchas cosas que tal vez sabemos y que la prudencia, la discreción o la caridad te dictan no decirlas a menos que sea indispensable. Nadie está obligado a revelar una verdad a quien no tiene derecho a conocerla. O sea, tú no tienes que revelar una verdad que tú conoces si X persona pues no tiene derecho a conocerla, no necesita saberla. Y tú puedes conocer muchas cosas, como les dije antes, pero hay muchas de las que sabes que por prudencia, por discreción o por caridad no las debes decir a menos que fuera realmente indispensable. Hay cosas que puedes callar si quieres y hay otras que a lo mejor nunca debes decir. Hay que considerar que hay momentos en la vida que no es prudente ni justo decir lo que se piensa. Y en ese momento es lícito ocultar la verdad siempre que no se mienta. Tú puedes, es lícito recurrir a un cierto disimulo para ocultar prudentemente la verdad, nos decía Santo Tomás. Y eso es lo que quiere decir con esto. Hay que considerar que hay momentos en la vida que no es prudente ni justo decir lo que se piensa. O sea, tú por prudencia no dices lo que te piensas, pero siempre que no incurras en una mentira, pues. O sea, simplemente nadie, como dice al principio, nadie está obligado a revelar una verdad si los demás no tienen derecho a conocerlo. Y con todo esto anterior se relaciona el tema del secreto. El secreto es un caso concreto, vamos a decir así, de ocultación de la verdad. La bondad moral del secreto se demuestra por la obligación que tiene de guardarlo aquellos a los que se les ha confiado. El secreto es todo aquello que por su misma naturaleza o compromiso exige la obligación de mantenerlo oculto. Puede ser un secreto natural, cuando deriva de la naturaleza misma del asunto, un secreto, por ejemplo, familiar. Puede ser un secreto prometido, cuando después de conocer algo haces la promesa de no revelarlo. O puede ser un secreto confiado cuando antes de conocer algo se promete no contar. Hay ciertas obligaciones también con respecto al secreto y esas obligaciones son: no es lícito sin causa justa averiguar secretos ajenos. O sea, nunca nos es lícito averiguar secretos ajenos. Y es falta, es pecado estar abriendo, por ejemplo, cartas ajenas, revisar muebles, escuchar ocultándose por ahí detrás de las puertas y obligar a alguien a que nos cuente algo. Ahora, es obligatorio cuando hay razones graves, pero los medios que se usan deben ser lícitos, sin mentir y sin maltratar. O sea, si hay una cosa grave que tú necesites averiguar, lo puedes hacer, pero utilizando los medios que son lícitos. O sea, no diciendo mentira, sino, mira, voy a tener que oír porque necesitas saber, pero sin maltratar y sin decir mentira. El secreto natural obliga, por estricta justicia, gravemente en materia grave y levemente en materia leve. Pues, si es un secreto que te han confiado, pues si es grave, obliga en materia, entonces lo debes guardar realmente, y si es leve, pues obliga levemente. El secreto prometido obliga, no por justicia, sino por fidelidad, y su divulgación no pasa de ser un pecado leve, generalmente a menos que se perjudique a alguien. Y el secreto confiado obliga más que el secreto natural, porque aquí se encuentran todos aquellos secretos, vamos a llamar así, que se refieren al ejercicio profesional, médicos, abogados, agentes de gobierno y los sacerdotes. La obligación de guardar el secreto cesa cuando el hecho ya es público, o cuando te dan la autorización para salvar a alguien o su reputación, o cuando se trata de evitar un daño, por ejemplo, a la sociedad.
Entonces, esto se los dije, digamos, en relación, porque cuando una manera, pues, de ocultar la verdad es el secreto, pero lo más importante es que nunca haya mentira ni falsedad en lo que se va a guardar. Existen ahora también pecados, digamos, contra la fama y el honor del prójimo. Por fama. Por fama se entiende la buena o mala opinión que se tiene de una persona. Todo hombre, en virtud de su dignidad natural de ser racional, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene derecho a su buen nombre. Los obispos de América Latina han enseñado recientemente que todo hombre y toda mujer, por más insignificantes que parezcan, tienen en sí una nobleza inviolable que ellos mismos y los demás deben respetar y hacer respetar sin condiciones, que toda vida humana merece por sí misma en cualquier circunstancia su dignificación. Por ejemplo, durante el juicio ante el Sanedrín, un siervo del sumo sacerdote le dio una cachetada a Jesús, que respondía a una pregunta de Caifás. Y el Señor se defendió diciendo, si hablé mal, muéstrame qué fue lo malo que dije. Pero si lo dije bien, ¿por qué me pegas? Eso está en Juan 18, versículo 23. Jesús nos dio siempre ejemplo de cómo hay que defender la buena fama cuando nos atacan injustamente. La difamación del prójimo constituye un pecado contra la justicia estricta que obliga a restituir. Hay pecados contra la fama, que pueden ser pecados de pensamiento. Entre ellos está la sospecha temeraria, consiste en dudar internamente, sin tener fundamento suficiente, sobre las buenas intenciones de los demás, inclinándose a tener como cierto más bien un pecado del prójimo. Esa es la sospecha temeraria, y el juicio temerario es el asentimiento firme de la mente sobre el pecado o las malas intenciones del prójimo sin tener motivo suficiente. Las causas de estos pecados muchas veces son la precipitación, que te lleva a juzgar rapidísimo sin antes examinar realmente las cosas. La malicia de corazón, que a veces estamos inclinados a juzgar muy fácilmente mal a los demás. El orgullo, que busca en las debilidades ajenas un modo de sobresalir. Entonces uno siempre trata con ese pensamiento, bueno, te precipitas y dices las cosas que no son, pones malicia en tu corazón, inclinándote a decir más bien cosas malas de la gente, y el orgullo, que busca en las debilidades ajenas un modo de sobresalir. Y hay pecados contra la fama, pecados de palabra. Uno es la detracción, que es la difamación injusta del prójimo, que se puede realizar mediante la murmuración y mediante la calumnia. La murmuración consiste en criticar y revelar sin justo motivo defectos o pecados ocultos de los demás. Y la calumnia consiste en imputar a los demás defectos o pecados que no tienen, que tampoco han cometido. También de palabras se puede pecar con la susurración. Consiste en referir a una persona conceptos desfavorables que otra expresó sobre ella para fomentar la discordia entre los dos. Es un pecado grave contra la caridad, aunque, bueno, dependiendo de la materia puede ser más grave o menos grave, pero es un pecado, porque entonces tú indispones a dos personas por estar susurrando una cosa que una te dijo de la otra. Realmente el pecado es mayor cuanto más íntima y necesaria es la amistad o unión que liga a esas dos personas. Y el falso testimonio, que consiste en atestiguar delante de los jueces una cosa falsa. Eso ya, bueno, eso supone ya un pecado grave, es un triple pecado, porque la mentira tiene varios niveles. Primero el perjurio, porque violas un juramento, la injusticia, porque haces un daño injusto al prójimo, y el falso testimonio, porque es una falta grave y estás diciendo pues mentira, que conlleva la obligación de reparar los daños que ella siga. Y finalmente, el honor. Todo hombre, en virtud de su dignidad natural de ser racional, creado a imagen y semejanza de Dios,